hermanos, abran sus Biblias a capítulo 21 de Juan y vamos a pensar esta mañana cómo Jesús levanta a su pueblo, cómo levanta a sus hijos que se sienten o atribulados o se sienten desorientados o han ido a un día infructuoso de trabajo, como en este caso. Vamos a leer San Juan capítulo 21, un pasaje que ustedes conocen, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14 para conocer la historia. Todo este capítulo, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 21 en su totalidad, está amarrado entre todo lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Entonces, cuando uno lo lee ahí, se da cuenta de que son los eventos que surgieron con sus discípulos después de la resurrección. Había resucitado el Señor, Él seguía adelante con su plan, sus pensamientos para ellos no habían cambiado, pero ellos estaban luchando con el dolor, con la tristeza, con el tema, Señor, de la pérdida, de haber perdido a su líder, a su Señor, y sentían que sus esperanzas habían terminado. Pero veamos cómo Jesús los levanta. Capítulo 21, versículo 1 hasta el 14 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este pasaje me habla de la ternura de Cristo, de la bondad del Señor, de ese corazón que mueve a Dios a buscarnos y a servirnos. Esta última parte donde Jesús llega a buscar a sus discípulos, enciende un fuego, brasas, pone un pez a tostar, trae pan. Habla de que era una visita planeada. No fue una visita que surgió así, como usted, ¿verdad?, se encuentra con un amigo y se va a echar un cafecito después, sino fue algo que Jesús planeó, ¿verdad? Llevó pez, llevó pescado, y llevó carbón, y llevó de alguna manera fuego para encender, porque Él dijo: estos mis discípulos están cansados, necesitan que se traten con ternura. Y entonces dice que Jesús les sirvió. Esa es la cosa, me encanta esa parte de cuando Jesús nos sirve a nosotros. Nosotros hablamos de servir a Dios, pero qué lindo, hermanos, es permitir que Jesús te sirva.
que Jesús tome para dar de lo que Él tiene para ti, y tú recíbelo y cómelo y disfrútalo, ¿verdad? Esta cosa me encantó, este pasaje, pensando en esta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que encontramos aquí es, en primer lugar, la gloria de Jesús, la majestad del Señor, para poder decir una palabra y que ocurra lo que Él dice. Echen la red a la derecha y hallaréis peces. La echan y consiguen lo que el Señor ha dicho. Pero también vemos también la humanidad de nuestro Señor, las dos naturalezas de Jesús. Por eso Jesús es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque sabe cómo nos sentimos cuando estamos en aflicción, y sabe también cómo se siente Dios cuando nosotros estamos atribulados o perseguidos. Esta mañana pensaremos entonces cómo es que Dios levanta al caído, cómo es que Dios en su poder se manifiesta en nuestra vida para enseñarnos. Fíjese que Juan dice que esta fue una de las apariciones. Una de las apariciones en el versículo 1 dice: se manifestó otra vez Jesús a sus discípulos. O sea, se reveló tal como Él era. Es decir, quitó esa cortina que evita que nosotros podamos ver la mano de Dios. Desveló es la idea, la palabra aquí. Desveló Dios ante sus discípulos. Se manifestó de nuevo a sus discípulos. Y Juan nos dice otra vez que no era la primera vez. Juan ya había dicho que es importante que esa imagen de Jesús quede desvelada de nuestra vida, para que nosotros podamos creer en Él, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer en el trabajo de la predicación, en la búsqueda de las personas, es ayudarles a quitar el velo que no les permite ver a Jesús. Porque cuando una persona ve a Jesús, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces se da cuenta cómo el amor de Dios nos usa a nosotros para atraer a otros. ¿Qué había pasado? Fíjese usted cómo es que Dios se manifiesta. Hay momentos cuando Dios se manifiesta directamente en su vida. Viene a su vida, interviene en su vida con su poder. Llega a su vida y lo rescata a usted, le agarra la mano. Usted siente que Dios está ahí y siente que Dios lo levantó. O sea, no es una cosa inventada, hermanos, es una experiencia real. Pero también vemos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas tratando a los demás. Y en el capítulo 20 encontramos una serie de eventos que nos cuentan cómo Jesús se manifestó. Dice que Jesús había resucitado. Y luego apareció a María, porque María había llegado al sepulcro. En el capítulo 20 nos encontramos, en el versículo 11, nos narra esa historia, del versículo 11 hasta el versículo 18. Encontramos cuando María Magdalena, temprano en la mañana del domingo, va con especias para poder atender a su Señor. Y salvarlos y llevarlo para poder darle un sepulcro digno como se creía en ellos, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos. Dice: aparece Jesús manifestándose, consolando a una mujer. Yo he visto la mano de Dios cuando Dios obra en vidas de personas, cuando interviene en la vida de otra persona, cuando le hace una obra perfecta a otra persona. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de eso, que nosotros hemos visto la gloria de Dios manifestada en otras personas. Pero María estaba afuera llorando en el sepulcro. Ese día, mientras lloraba, y su lloro era de tristeza, hermanos, de dolor, de pérdida. Había perdido a su Señor. Había llegado al sepulcro para poder ungirlo, porque dice que llevaba todas las especies para poder ungirlo, porque no habían podido hacerlo la noche anterior, la noche del viernes. Y entonces cuando ella llega, se encuentra con la tumba vacía.
Y cuando ella mira a unos personajes y mira el lugar donde estaba el cuerpo, sale llorando. Yo no sé si este llanto fue un llanto de lágrimas o fue un llanto de... Estuvimos el viernes, hermano Fermín, estuvimos visitando al primo de hermano Fermín. Llegamos, hermanos, y presentándonos nosotros, mire, hermano, estamos aquí porque yo soy el pastor de la iglesia Los Amigos aquí en Ciudad San Cristóbal y aquí estoy con su primo Fermín. Venimos a visitarle y apoyarle. Y estamos aquí en nombre de Dios. Dios está con usted. Y de repente, hermanos, cuando yo le digo Dios está con usted, ¡puc!, hizo y se desconectó. Se murió. Y entonces cuando lo levantan y lo acuestan, viene su hija y con una voz de alegría dice: papá, te fuiste, papá, como hemos deseado, como habíamos orado y como habíamos estado diciéndonos nosotros. Pero de repente ella pega un grito: ¡papá! Y uno puede saber que es como una alegría, tristeza, no se puede identificar apropiadamente el llanto que hay ahí. Y entonces no sabemos, hermanos, qué pasó aquí, cómo estaba María Magdalena, pero dice que estaba llorando y no sabemos quizá si lloraba en silencio, si lloraba a gritos. Y entonces aparece el Señor, apareció el Señor y le habla. Dice que ella vio los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera del otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde me lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces Magdalena para darle a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces yo pienso, cambia completamente el encuentro de Jesús con esta mujer. Ahora, creo que nosotros hemos visto el consuelo de Dios, la fuerza del Señor manifestada en otras personas. Yo lo he visto y testifico, Dios está presente allí. Así que se manifestó de otra manera. Pero otra manifestación que encontramos aquí de Jesús es llegando no solo a consolar a una mujer desesperada, que había perdido la esperanza y que pensó que nunca más volvería a ver el cuerpo de su Señor. Vio a su Señor vivo. Ahora nos encontramos con Tomás con una crisis de fe. También hemos visto estas personas, ¿no?, que luchan, hermanos, con su fe, que batallan con sus pensamientos y sus ideas y su comprensión de cómo es Dios. Y el problema de Tomás era que no creía el testimonio de los demás. Y entonces él dice que le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Es que a veces nos empecinamos, ¿verdad? Y muchas veces impedimos la manifestación de Dios sencillamente porque tenemos bueno, no sé, parece que algunos dicen que Tomás era el más creyente, porque él tuvo la oportunidad de manifestar sus dudas y sus preguntas y sus incertidumbres, lo que no hicieron los demás. Bueno, la cosa es, aquí a nosotros nos parece que tiene más dudas que preguntas. 8 días después estaban otra vez Jesús y sus discípulos adentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: ahora aparece para paz a vosotros.
le dijo a Tomás: Tomás, ven, pon tu dedo en mi mano y mete tu costado. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces aquí encontramos a Jesús. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús hace esas cosas con nosotros? ¿Por qué nos busca? ¿Por qué va y aclara nuestras dudas? ¿Por qué no nos deja metidos en esas incertidumbres? Y nos dice: bueno, si no creíste, 3 años con vos haciendo milagros y todavía con esas tonterías en tu cabeza, pensando si así va a ser o no va a ser. Entonces, no, Jesús sabe cómo premió esta serie de preguntas. Planeó una ida porque Tomás era uno de los discípulos. Y entonces viene y le dice: Tomás, ¿quieres comprobar que yo soy? Y es donde Tomás se convierte y dice: Señor, mi Señor y mi Dios, tú eres mi Dios. Creo es la expresión aquí. Tomás dice que es el misionero que se fue a la India y ahí murió en la India predicando el evangelio. Bueno, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué se ocupa de tus incertidumbres? ¿Por qué se ocupa de una mujer que llora? ¿Por qué se ocupa de 6 discípulos, de 7 discípulos que van a una noche infructuosa de trabajo? ¿Por qué, hermanos? Es una pregunta que uno hace. Dice el Señor: amó el Señor de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y que el amor de Dios se manifiesta por el amor que Dios ha dado a nuestras vidas. Dios y Jesús es un Dios amoroso, hermanos. No nos deja abandonados cuando estamos en la incertidumbre, o cuando estamos en el dolor, o cuando estamos en una noche de infructuosa de trabajo, sino va y nos busca. Y mire usted, solo encontramos aquí gente dudosa. María luchando con su dolor, no miró ni reconoció al Señor. Esa es la primera. Tomás, incrédulo. Estos discípulos yéndose, volviendo a su trabajo. ¿Y qué hace Jesús? Dice: voy a planear un churrasco de pescado. Prepara su parrilla, su carbón, lleva pescado, lleva pan y seguramente llevó agua. Y se va a buscarlos. Digo yo no sé por qué la gente no ama a Jesús. Si cuando contemplamos su ternura y sus detalles y su amor constante para nosotros, nos damos cuenta que de verdad, hermanos, como dice el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha tratado conforme a nuestras transgresiones. Como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Porque para siempre es su misericordia. Jesús es amoroso y por eso le amamos, hermanos. Y por eso es que sentimos su consuelo, y por eso sentimos que muchas veces Él también nos chinchinea en cierta manera, ¿no es cierto? Nos levanta de diferentes maneras. Él tiene maneras apropiadas de acercarse. Y aquí nos encontramos entonces cuando va a buscar a sus discípulos. Ahora se presenta para rescatar a sus discípulos de una noche de fracaso y de una noche de malas decisiones. Es que fíjese usted que el desaliento, el dolor, la incertidumbre, las luchas de la vida, el trabajo infructuoso, muchas veces nos confrontan en la fe y nos hacen preguntarnos: ¿estoy yo en el punto correcto? ¿Estoy yo donde debo estar? Y esa era la pregunta con los discípulos. Y lo encontramos porque Jesús se ocupa de Pedro. Luego cuando le pregunta: ¿me amas? ¿Verdad? Él se asegura que Pedro está entendido de qué es lo que debe hacer. Y es ahí donde el Señor entiende, ¿verdad? Cuando salieron, dice, es triste, hermanos. También otra cosa que yo he observado: es más fácil desanimar
que animar. Puede usted con sus palabras desanimar, con sus invitaciones sacar a la gente del propósito de Dios. Yo me he encontrado también que los que se apartan del Señor no quieren apartarse solos. Fíjese usted que, por lo menos aquí en la iglesia conozco un par de casos. Un muchacho que se alejó de la iglesia y se alejó feo, porque como cuando uno no tiene a Dios, le falta todo, hermanos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos piensan que lo que ofrece el mundo es lo mejor, es lo bueno, y lo que les va a dar satisfacción se lo lleva a chupar. ¿Sabe qué es? Se llevó a chupar a otro patojo de la iglesia. Eso lo observamos varias veces. Los dos están alejados. Me encontré un día con unos patojos ahí en la cancha, otros dos que crecieron en niños, cuyos papás son papás ausentes y que no hemos logrado que sus mamás se integren a la iglesia. Sus hijos sí, pero sus papás no, sus mamás en este caso. Lo encontré yo chupando, bueno, fumando y un six pack de cerveza. Yo andaba bicicleteando, no sé. Yo miré a los dos patojos y digo, muchachos, ustedes sí que se superan para lo malo, de veras, les digo. Miren, chupando y fumando, matándose entre ustedes. Vaya, total. Seguí bicicleteando, pero ahí mi hermano me agarró una furia dentro de mí, una cólera santa. Como dice la Biblia, que cuando Jesús estaba aquellos discípulos y él miraba la mala intención de los fariseos, y él le dijo, extiende tu mano. Dice que viéndolos con ira, enojado con la expresión de dureza del corazón de ese gente. Bueno, así, digo, ya tuve mi bicicleta enfrente de ellos y digo, es que no puedo seguir bicicleteando ya con paz. Ustedes me han hecho lata a la mañana, les digo. ¿Qué están haciendo ustedes aquí, patojos? No, que una no es ninguna, pastor. Una, pero vos no tenés una, tenés 6 aquí, le digo yo. Entonces, total, les di una sujaboneada. Pero fíjese que uno de ellos le dice, no, pastor, pero bueno, uno sí ha estado tomando, otro me dijo, yo, pastores, tengo 1 año, me dijo, de haberme alejado de la bebida, y hoy es mi primer día otra vez. Mira qué gloria la que tenés vos, le digo yo. Que te zampaste una piedra de molino al cuello, brother, porque mira, hiciste tropezar. Pero yo veo una cosa así, hermanos, es un ADN que hay en el corazón del hombre, que no quiere perderse solo. Arrastra a sus hijos, arrastra a su esposa, arrastra a sus parientes y va y saca de la iglesia también. Hay gente que está mal dirigida en la congregación, no está firme, fácil, hermanos, los echamos. Hay esa intencionalidad. Y observo otra cosa, no hay esa misma intencionalidad para atraer. En la iglesia, hermanos, es dura de corazón para atraer. Se aparta usted y usted no quiere perderse solo, pero se salva usted y a usted le vale 20 el resto. A mí me confrontó esa idea, dije, no, Señor, no puede ser que mi vida sea eso. Yo tengo que ser más agresivo para poder presentar el evangelio, porque el mundo es altamente agradecido. Por eso Jesús dice que los hombres de las tinieblas son más agresivos que los hombres de la luz, porque, hermanos, hacen cosas impensables para atraer lo malo. Bueno, debemos de ser fuertes como Jesús, atrayendo y buscando al perdido. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, aquí encuentra. Fíjese que el liderazgo de una persona puede ser bien utilizado o mal utilizado, como hemos estado viendo. Puede ser para llevar a la derrota a otros o puede llevar a la victoria de otros. El liderazgo es tan importante y tan crucial en la vida,
para el liderazgo en la familia, el liderazgo en usted como líder. Usted tiene un círculo de personas con el cual influye. Su liderazgo puede estar utilizado para el bien, hermanos, y debemos hacer eso. Debemos hacer que nuestra vida siempre sea la sal de la tierra. En donde quiera que usted trabaje, donde quiera que usted se encuentre, sea la sal de la tierra, sea esa luz que la gente necesita para reorientar su vida, no sea de los que llevan la cizaña para perderse. Y aquí tenemos que Pedro, no sabemos, hermanos, las circunstancias. Recuerden que Pedro había negado al Señor. Esa derrota lo había marcado tan duro, a pesar de que el Señor lo había perdonado. Ya se había encontrado con él y le había perdonado. Pero Pedro seguía todavía influenciado por esa derrota. Y quizá comienza a pensar, no soy tan bueno para ser el pescador de hombres que Jesús diseñó. Y entonces yo mejor voy a volver a mi antiguo trabajo. Él era pescador de hombres. Y entonces dice, a pescar voy, vamos nosotros contigo. Y se lleva un equipo de papi detrás de él. Cinco titulares y 2 suplentes. Tomás, Natanael, y van pues a la barca. Y es que miren, hermanos, cuando una persona está derrotada, atrae a los derrotados. Vaya, mire los charamileros. Mire los drogadictos. ¿Sabe con quién yo me perdí? Con mi mejor amigo. ¿Con quién probé yo las drogas? Con mi mejor amigo. Cuando estamos derrotados en la vida, lo que vamos a traer es derrotados. Y por eso es que es tan importante estar orientado en el Señor, porque es fácil, hermanos, que nosotros podamos influenciar y ser influenciados también. ¿Quién se le va a juntar a usted? Pues la gente que tiene anhelo de caminar con el Señor se va a pegar a usted, porque mira en usted la gracia de Dios y el poder de Dios activo. Pero si usted tiene una vida de derrota, ¿quiénes se le van a acercar? La gente más desorientada, hermanos, que hay. Y esto fue lo que pasó con sus discípulos. A pescar voy, vamos nosotros contigo. En un ratito tenía 7 pescadores. Y se van pues. Y la Biblia dice que Jesús les había llamado y les había dicho, venid en pos de mí, yo haré que seáis pescadores de hombres. En 3:13 dice que les dio autoridad para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos y para enviarles a predicar. ¿Y dónde van ellos? A pescar. Y entonces yo encuentro otro problema, hermanos. No nos perdemos por falta de información a veces. Hay gente que sí está perdida porque jamás ha oído el evangelio. Hay 1.400 millones de personas que nunca en su vida tienen 100 años de vida, tienen 70 años de vida, tienen 20 años de vida y jamás, ni una sola vez, han oído que Jesús fue entregado por sus vidas. No conocen la historia de Jesús. Y es a ellos se les llama los no alcanzados, que nosotros estamos tratando de alcanzar con la gracia y el poder de Jesús. Pero hay gente, hermanos, que se pierde en medio de todo un mar de información y de oportunidades. Jesús se había manifestado a ellos en diferentes maneras. Había restaurado el corazón de María, había restaurado a Tomás. Y mire dónde está Tomás, pescando. ¿Falta de información? No, es una falta de compromiso con lo que creen. Y esto es uno de los problemas que ocurren. Muchas veces, hermanos, nos perdemos no porque no sepamos qué hacer, sino porque comenzamos a escuchar nuestros miedos, comenzamos a escuchar la incertidumbre que hay en nuestro corazón, comenzamos a escuchar nuestras dudas y comenzamos a desvalorizarnos delante del Señor y olvidamos lo que Jesús les había dicho. Yo les envío para que sean pescadores de hombres. Y esa era la palabra que tenían que escuchar. Esa noche se fueron a pescar. Pero hermanos, un derrotado, ¿a qué va a llevar? A la derrota. Dice que pescaron toda la noche. Y damos gracias a Dios por la fidelidad de Juan. Dice, no pescaron nada. Yo no sé, hermanos, si nada quiere decir, bueno,
Una vez, ¿te acordás, hermano, cuando fuimos a pescar a Matitlán una Semana Santa? Nos vamos un grupo de cuates. Yo pegado iba con Inés, porque Inés era el que me había invitado. Me dijo, vamos. Yo le dije, no tengo ni un centavo. Costó que me diera permiso mamá. Armando, como ya era más grande, no tenía ese problema. Pero al final me dieron permiso y fuimos. Llegamos al relleno de Amatitlán, comenzamos a pescar. Nada, hermanos. Como a las 11 de la noche. No habíamos agarrado nada. Y dijo Inés, ¿y qué hacemos? Vámonos de regreso. A pata, desde el relleno. Ahí por el frutal. Bueno, así pasa, hermanos. Una noche trágica, ¿verdad? En el trabajo. Habían perdido la habilidad. Bueno, yo me pregunto si habían perdido la habilidad. Uno tiene memoria larga de ciertas cosas, ¿no? No se olvidan las cosas. Tal vez usted pierde la práctica. Bueno, la cosa es que ellos sí, como que el líder que tenían estaba desorientado completamente. Había ahí una intervención de Dios en que no agarraran nada. Alguien diría, Dios, hermano, los está disciplinando para que aprendan. Yo no creo que Dios se metiera en eso. Dios sí se metió para rescatarlos. Pero que Dios esté pensando, voy a hacer que se rompan la cara para que aprendan. Yo no creo que Dios esté pensando en esas cosas. Dios mejor prepara una hornilla, un pescado, un pan y va a buscarte. Es lo que hizo Jesús aquí. Bueno, nosotros sí quisiéramos que Dios trate con algunos, ¿verdad? Pero es cosa de Jesús, hermanos, no es decisión mía. Sería como aquella burra de Balaam, quizá. Algunas personas se han encontrado con una noche tan infructuosa y van siempre en la dirección. Balaam, yendo con toda la información que tenía de Dios, que Dios bendecía, que aquel pueblo era bendito, él iba a maldecir al pueblo. Y entonces cuando va de camino, la burra se le echa y le aplasta la pierna. Y él comienza a golpearle y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Al fin el tipo, ¿por qué me aplastaste? Y dice que ni se da cuenta que la burra le está hablando. Es que hay gente tan necia, hermanos. Perdón la palabra, pero de verdad son necios. Les está llevando mal y dice, les pasa las del borracho. Dice el borracho, dice, ¿de quién son los golpes? ¿De quién son las heridas? ¿De quién son los brazos rotos? ¿De quién son los ojos amoratados? Del que se detiene demasiado en la bebida. Pero dice el alcohólico, he sufrido, me he llevado la trampa con eso, pero mañana me levanto y vuelvo a seguir chupando. Así les pasa a algunas personas. Difícil, ¿verdad? Cuesta ayudar a veces a las personas así. Pero si no queremos días de fracaso, entonces tenemos que pensar en reorientar nuestra vida siguiendo lo que el Señor dice. Estos discípulos estaban ahí, hermanos, no porque no sabían de Jesús. No sabían que eran llamados para ser pescadores. Dios los había sacado de la pesca. Y les digo, no porque la pesca fuera mala, sino porque Dios tenía una misión especial para ellos. Y los saca de ahí. Pero ellos, ¿sabe qué? Insisten en ir a donde no tienen que ir. Y nos pasa, hermanos, lo que dice el Salmo 127. Por demás es que os levantéis de temprano y vayáis tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos los que edificamos. Podemos gastar fortunas en una mala decisión. Podemos perder la vida en una mala decisión, en una decisión que tomemos. Entonces siempre tenemos que examinar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, cuando te vengan los pensamientos de derrota, de desaliento, tienes que ir con el Señor de nuevo. El Señor que te llamó. ¿Por qué? Porque cuando uno está derrotado, uno piensa en derrota. Uno se siente incapaz. Y no está pensando normalmente. Y entonces necesitamos detenernos, ¿verdad? Cuando va apareciendo. Así que Jesús se presenta para buscar a sus discípulos en estas circunstancias. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les pega un grito.
¿tenéis algo de comer? Qué desgracia, hermanos. No tenían nada. ¡No! Y de ahí, no sé, saber quién de los discípulos dijo, no hemos agarrado nada en toda la noche, nada. Y yo decía, ¿qué es nada, hermanos? Bueno, a veces agarrar, vamos en una noche de pesca, ¿no? O en una noche de cacería, y mi papá nos contaba de un ranero, dice que un pescador de ranas que había salido toda la noche, ¿verdad? Y al final había agarrado 3 ranas, dijo. Pero ya a las 5 de la mañana dijo, no hombre, no puedo agarrar más ranas, 3 he agarrado, peor es nada, ¿va? Entonces se fue contento porque había pescado, pero nada a veces no quiere decir que tal vez ellos no habían agarrado ni esos pececitos muertos que la marea había arrastrado. Es que ellos tenían expectativas, hermanos, de una pesca, y lo que agarraron fueron basura. Agarraron las redes llenas de basura, llenas de esos pescaditos que tirados los devuelven, ¿no? Entonces, es posible, pero es posible que no agarraron nada, así, literalmente nada, así como nos pasó a nosotros en Amatitlán, ni en la zona, nada agarramos. Entonces, bueno, el tema es, fíjese usted que el amor de Jesús, hijos desobedientes, desorientados, sí. No sé qué hubiera hecho usted, pero Jesús no preparó un látigo, dijo, voy a buscar a estos y les voy a dar una buena. Nada de eso, hermanos. Parrilla, carbón, pescadito, pan, agua. ¿Qué premio el que les da Jesús, no? Usted se pregunta, bueno, no me va a decir que usted nunca ha visto eso en su vida. Que usted hace lo malo y Dios llega con algo bueno y le dice, te voy a rescatar de tu mala decisión. Bueno, hermanos, no siempre el látigo es lo más útil. Busque la manera de acercarse a sus discípulos. Búsquele la manera de decirles, hey, los amo. Yo los quiero conmigo, no los quiero pescando ahí. Pero fíjese usted que les salvó la noche también ese día. Dice que el Señor les dijo, no, bueno, no tenés nada. Ahora usted se pregunta, yo me estaba haciendo esta pregunta, ¿será que Jesús necesitaba algo de ellos? No, si Jesús había llevado pescado, les pidió para que se dieran cuenta que habían perdido toda una noche, ¿verdad? Dios no nos pide porque necesite. ¿Qué necesita Dios de mí? Nada. Pero ¿por qué Dios nos pide? Muchas veces para que nos demos cuenta que sin Él no podríamos ofrecer nada. Realmente lo que Jesús quería era darles. Y entonces echa la red a la derecha y la echan y ¡buah! Cazan. Estaban como a 200 codos, quiere decir como 100 metros. O sea que esos ya venían de salida. Esa noche había sido mar adentro y venían de salida, y ahí en la salida estaba la pesca cuando Dios la ordenó. Echen la red a la derecha y cuando tratan de sacarla no pueden. Y habían ido a pescar, pero no estaban ahí porque amaban más la pesca que a Jesús. Creo que no. No era eso. El tema aquí no era si amaban a Jesús o no. Lo amaban. Pero el desaliento de perder a su Señor les hizo olvidar cuánto lo amaban y el compromiso que habían recibido, y deciden escuchar sus propias emociones de tristeza, de desaliento y de derrota, y van por el camino equivocado. Creo que no fracasamos por falta de amor a Jesús. No es porque no amemos a Jesús que nosotros nos equivocamos en la vida, sino por no saber discernir cuando escucharme a mí y cuando escuchar a Jesús. Hay que escuchar lo que te dices tú mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pensamientos de derrota y debes pararlos y debes devolverte a la palabra de Jesús. Me encanta también, si pasión queremos, Pedro es un hombre apasionado. Dice que cuando dijo, es el Señor, le dijo. Juan fue el primero que lo reconoció, el discípulo que Jesús amaba. Pedro se pone su ropa y se avanza a nadar. Era un tipazo.
y va a encontrarse con el Señor. Yo me pregunto, hermanos, ese encuentro cómo fue. ¿Verdad? Cuando un hijo viene y le confiesa a uno una situación inapropiada, en donde tiene todas las de perder. No dice Juan que Jesús le preguntó, bueno, Pedro, ¿y de ahí? ¿Pescando vos? Nada dice eso. Solo dice que cuando lo vieron, les invitó a comer y les dijo, y les sirvió, y les dio pescado. Traigan más, dijo. Y estoy seguro que él, lo que decía Julieta el domingo pasado, ¿no? Jesús era un cocinero bueno y les dio comida. A Jesús no le importan tus derrotas, en cierta manera, como para abandonarte. Si Él tiene que ir a buscarte, te va a buscar, porque si estás desorientado, te va a ayudar, ¿verdad? Y les dijo, venid, comed. Jesús no necesitaba de ellos, sin embargo, les pide, traed de lo que pescaron, comed. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque todos estaban seguros que era Jesús, el Hijo de Dios. Bien, hermanos amados, ¿dónde se encuentra usted? Entre las María Magdalenas desesperadas, que no miran el panorama, que no miran la salida, que miran solo la tristeza y lo que no pueden controlar. Ahí está el Señor para sacarnos y poner la vista donde tenemos que ponerla. Y le digo, María, no estoy muerto, María. Ve y dile a tus hermanos, a tus amigos, los discípulos, cuéntales que yo vivo y que te aparecí a ti. O se encuentra entre los Tomás, luchando con la incertidumbre, ¿verdad? Que la gente siempre se pregunta, que piensan la gente piensa que uno busca a las personas por el dinero, hermanos. Así estoy evangelizando a uno que me dice, es que, no sé, vos, me dice, es que en las iglesias lo primerito que le sacan a uno es el dinero, vos. Ahí están los pobres luchando con esas cosas. Y yo le digo, mira, no es el dinero que le interesa a Dios, sos vos. Pero la gente no lo entiende, hermanos. Tomás, si cree que era sincero y por eso el Señor se le apareció y le dio pruebas. ¿Por qué? Porque él de verdad necesitaba entender ese punto. Así que el Señor tomó tiempo para ir a enseñarle. O nos encontramos entre esas personas que trabajamos infructuosamente, que hemos tomado el camino equivocado y hemos abandonado el camino correcto, que nos da seguridad. Hermanos, es tiempo de volvernos, es la idea, de ir al Señor y decirle, Señor, yo quiero estar donde tú estás, quiero ir donde tú vas, ¿verdad? Porque tú eres el único que orienta mi vida. Te pregunto, hermano, hermana, esta mañana, ¿dónde has estado? ¿Estás en la tumba? ¿Estás en la duda? ¿O estás con todos ese montón de infructuosos trabajadores que vienen con toda la frustración de una noche de trabajo? Bueno, no importa dónde te encuentres, el Señor llegó a buscarte hoy y Él ha preparado comida para ti y para que lleves a tu casa también, dice la palabra. 153 peces sin contar los pequeños. La red no se rompió, que era un milagro, y la pesca milagrosa era otra. Canastas llenas. Y cuando llega dice, ¿y qué hicieron? Yo me imagino, hermanos, contando esa historia a sus familias. Porque cuando Dios te bendice, no vas a callar esa historia. Vas a ir y contárselo a todo el mundo. Cállate vos, una noche de vergüenza vos. Si Jesús no se aparece a las 5 de la mañana, no hubiéramos traído nada para nuestras familias. Y no solo nos dio pesca, nos dio desayuno. Así que llegaron contentos. Yo te pregunto entonces, ¿dónde te encuentras esta mañana, hermano?
Jesús está aquí para ministrarnos. Amén. Si es dolor, si es duda, si es incertidumbre, no estás viendo el fruto en tu trabajo, yo te digo, no te desalientes. Estás con Jesús, estás en el lugar seguro y Él te va a sacar adelante esta mañana. Padre, esta mañana aquí estamos nosotros reconociendo que no estamos solos. Siempre estás con nosotros, Señor. Siempre, Señor. Aun cuando nosotros tomemos caminos equivocados, tú vas en nuestra búsqueda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú no eres como nosotros. Tu amor es perfecto. Y queremos agradecerte esta mañana. Perdónanos. Porque te fallamos, dejamos tu camino, dejamos tu mejor decisión, tu mejor orientación por hacer las cosas que nosotros pensamos, Señor. Y terminamos, como dicen los muchachos hoy, vendidos, perdidos, desorientados. Te clamamos, Señor, esta mañana. Perdónanos. Yo te invito esta mañana a hablar con Dios sobre ese punto en tu vida. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te entretiene? ¿Qué es lo que te hace ir alejándote de Jesús? Ignorando su amor. Háblale al Señor de eso, porque Él está aquí esta mañana. Y Él puede sacarnos adelante hoy. Oramos, Señor, por estos hermanos que están tomando una decisión hoy. Y te dicen, Señor, vuelvo al camino, Señor. Vuelvo a la vía correcta. Vuelvo, Señor, a la victoria en mi vida. Y vuelvo a estar contigo para comer y disfrutar tu amor. Gracias, Señor.